Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de Ezequiel, que es un profeta. Encontramos allí unas profecías que se expresa con una visión poco común. No es habitual esta forma de visión que se le presentó al profeta, porque en su visión él vio un campo que estaba cubierto de huesos secos, esqueletos fragmentados de seres humanos, esparcidos sobre la arena de un valle singular, yo diría un oscuro valle, porque un valle lleno de huesos humanos no es un panorama nada atractivo. Esos desdichados que estaban allí, sus huesos, esos no estaban en condiciones de escuchar absolutamente nada. Ni una sola palabra podrían escuchar. Eran huesos secos, calaveras de personas, de seres humanos. Cuando uno fallece en medicina, se estipula que tiene solamente 6 minutos para hacer maniobras de resucitación. Si uno fracasa, falla en esos 6 minutos para revertir el proceso de una muerte, ya todo es en vano, porque el deterioro cerebral y de todo el resto del organismo ya comienza en forma irreversible. Es decir, no se recomienda avanzar en un proceso de resucitación cuando han pasado más de 6 minutos de un paro cardíaco. Por lo tanto, se tiene que abandonar. Bueno, acá estos que estaban en el valle, estos desdichados, se encontraban en una condición peor que una persona que acababa de fallecer, porque ya estaban en condición de esqueletos, de calavera. Y la posibilidad de recuperar la vida, o la posibilidad de moverse, o por lo menos escuchar algo, era nula. Nada puede reaccionar un esqueleto, y más aún un esqueleto fragmentado. No obstante, para que el mensaje fuera bien claro y comprensible, el mensaje va dirigido más que a esos huesos secos que estaban allí en ese valle singular. El mensaje estaba enfocado a un grupo de oyentes. Oyentes, yo diría oyentes externos en aquel entonces, y lectores de esa profecía en este tiempo. Porque era el anuncio, era el aviso de lo que Dios iba a realizar en la recta final de la historia de la humanidad. De reunir nuevamente a una nación que había sido escogida por Dios como su pueblo especial, su pueblo único. No hay otro similar a ese pueblo. Me refiero a la nación de Israel. Esto que estamos tocando tiene que ver con el renacimiento del pueblo de Israel. El pueblo judío había desaparecido del mapa de las naciones durante más de 20 siglos. A partir del año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida y quemada, incluyendo el templo, que era el símbolo sagrado del judaísmo, de toda la fe de ese pueblo, de sus costumbres y de lo que era el motivo de vida de esa nación. El responsable de ese salvaje acto de destrucción y de quemazón de la ciudad y destrucción del templo ha sido el Imperio Romano. Ese mismo Imperio Romano que destruyó Jerusalén y destruyó el templo,
ese mismo imperio va a tomar dominio en el tiempo del fin. Hoy día hay algunas fuerzas, algunas potencias en el mundo que tienen el control de la humanidad. Bueno, en el tiempo del fin, el Imperio Romano o el sector que ocupó el Imperio Romano, el grupo de países que abarcó el Imperio Romano, tomará de vuelta el comando, la dirección del mundo que va a estar en el momento cuando el Señor venga a intervenir en esta tierra, es decir, en nuestros días. Luego de esa destrucción de Jerusalén, en el año 70, los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Han vivido como vagabundos, excluidos del mundo de los vivos como nación. Eran apátridas. El derecho internacional define como una apátrida a personas que no es considerada como nacional suyo por ningún estado, es decir, ningún estado lo reconoce como parte de su población. Ese era el pueblo judío, apátrida, vagabundos, dispersos por el mundo entero. Bueno, el pasaje de Ezequiel 37 habla del regreso de los judíos a su tierra, en el mismo sector donde estuvieron ellos originalmente, donde Dios les estableció como nación, constituyéndose nuevamente como un pueblo, como una nación independiente, algo que a los ojos de cualquier mortal hubiera sido algo más que imposible hace 100 años atrás, y más aún después de aquel genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Nadie se hubiera imaginado que Israel iba a volver a ser una nación como tal e iba a figurar en el mapa. Vamos a mirar ahí en Ezequiel capítulo 37. Y dice el Señor allí en el versículo 1 en adelante: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Esto ilustra cuántos judíos hay en el mundo entero. Muchísimos, incontables, como la arena del mar. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, como la arena del mar. Si puedes contar las estrellas, bueno, se va a poder contar a tu descendencia. Bueno, muchísimos sobre la faz del campo. Y dice, y por cierto, secos en gran manera. En ese momento de la visión, no era un pueblo, no era una nación que figurara en el mapa. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En este tiempo de pandemia, hago una pausa aquí, hago una pausa porque vamos a continuar nuestra lectura. En este tiempo de pandemia, se habla mucho de la intervención humana, la intervención del hombre en la génesis, en la formación, en la causa de esta enfermedad. Es posible. Todo señala a que esto es así. Pero nunca tenemos que olvidar, si es así, es con el permiso de Dios. Dios es el que autoriza. A Dios, al Señor no se le escapa absolutamente nada. Y si hubo intervención humana es porque Dios la permitió. Pero es importante saber que el final, el epílogo de todo esto, está en las manos de Dios. Entonces le dice, Señor, tú lo sabes. Es como si en este tiempo preguntáramos, Señor, ¿se acabará esta pandemia? Tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Yo no sé si ustedes querrían tener un auditorio así para predicar,
Imagínense que les digan, bueno, preparen un mensaje y vayan a exponer al cementerio y digan huesos secos, que es lo que el Señor le dijo a Ezequías. Diles a estos huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué importante. En cosas que parecen imposibles, Dios obra y obra para que el mundo sepa que Él es Dios, que Él es el Dios de lo imposible. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Es decir, mientras que hablaba ya comenzó el movimiento. Así es la palabra de Dios, así es el mensaje. Uno habla, parece que están todos muertos los que están enfrente. Sin embargo, la palabra de Dios ya comienza a hacer su efecto, su impacto. Y hubo un ruido, dice, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. No es en forma fortuita o casual, cada uno en el lugar que le correspondía. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Interesante. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Cuando esto encontramos en la palabra, esa expresión significa que lo que va a suceder, lo que va a haber a continuación es algo inevitable porque es un decreto de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es decir, una nación incontable, imposible de contar humanamente. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, para que no haya equivocación, el Señor mismo es el que interpreta y dice, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. La palabra de Dios es capaz de entrar aún en el sepulcro, así como a Lázaro. La voz de Dios se escuchó en la profundidad del sepulcro de Lázaro. Y aquel cuerpo que ya estaba en deterioro, escuchó la voz de Dios y salió de donde estaba. Entonces dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Esto que ha sucedido con Israel tiene mucho que ver con esto que dice aquí. Dios quiere que el mundo sepa quién es Él. Aunque el mundo se oponga, aunque las fuerzas militares se opongan, aunque los dictadores mundiales digan esto jamás va a ocurrir, cuando Dios dice esto tiene que suceder, eso sucede. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé. Dios, cuando Él habla, se cumple. Y lo hice.
dice Jehová. Bueno, gran parte de esta profecía que acabamos de leer ya se ha cumplido el 14 de mayo de 1948, cuando se proclamó el establecimiento de la moderna nación de Israel en Palestina, con un gobierno guiado por David Ben-Gurión como primer ministro. Ahora se espera el cumplimiento de la segunda parte de esa profecía. Parte ya se cumplió en aquel entonces. Tendones, piel, ya tiene forma, pero le falta la última parte, que es la restauración espiritual del pueblo, el cual debe comenzar con la construcción del templo material. La orden a Ezequiel le dice: profetiza al espíritu. Y Ezequiel dijo: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Esto es la conversión de Israel a su fe original en el Dios de la Biblia. Y esto se dará realmente a corto plazo, hermanos queridos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Esto se va a dar a corto plazo. Vemos en la actualidad señales inequívocas de que esto va a ser así. Pero vamos a analizar este pasaje desde un ángulo diferente, a un ángulo distinto. Vamos a contemplar la figura que el Espíritu Santo de Dios pone delante de nuestros ojos. Según el relato, la visión del profeta era la de un valle muy singular. No era un paisaje exuberante de vegetación, surcado por caudalosos ríos, absolutamente. Era un valle donde no había vida, no había esperanza. Todo era lúgubre, oscuridad, sequedad, no había vida. Era lo más escabroso que uno pueda imaginar, un oscuro valle. Y ese valle estaba repleto de esqueletos humanos. Y dice las escrituras, secos en gran manera. Huesos secos, varios veranos han pasado encima. Nada de vida, nada de la risa, nada de la diversión, nada de la alegría de tiempos pasados quedaba en ningún rasgo de aquellos esqueletos que estaban allí. Ahora solo era un montón de huesos. No había rastro de ninguna vida. Un montón de ruinas. Al igual que la ciudad donde ellos habitaron. Ahora, en realidad, Dios permitió que todo esto sucediera en su pueblo terrenal con un propósito. En primer lugar, Él quería ejecutar un plan de restauración de toda la raza humana a través de la aparición de otro pueblo que Dios iba a formar, que es su iglesia. Era necesario que ese pueblo desapareciera del mapa. Era necesario que esa nación física, como nación, desapareciera del mapa. No figurara en el mapa de las naciones, para que Dios levante otra nación, otro pueblo, que no figura en un mapa físico, pero que Dios dice: este es mi pueblo, que es la iglesia. Una nación nueva conformada por hombres y mujeres de distintas razas, distintas lenguas, distintas costumbres. Pero a la vez Dios permitió esto para ilustrarnos cuál es la realidad del ser humano. Cuando el ser humano decide dar las espaldas a Dios y vivir lejos de Dios. Nuestro pasaje, cuando dice secos en gran manera, expresa cómo se encuentra una persona cuando da las espaldas a Dios, cuando no está vinculado con Dios, cuando no corre por sus venas, por su vida, por su alma, la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando dice huesos muy secos y desmembrados, es decir, separados uno de otro, expresa de esa manera su imposibilidad de cambiar su condición, su presente y mucho menos su futuro. Un muerto nada puede escuchar. Un muerto no puede moverse.
y menos cambiar su suerte. El número de esqueletos sobre la faz de la tierra era prácticamente incontable. Eso expresa cuando dice muchísimos en gran manera. Se refería al pueblo de Israel. Pero quiero que sepamos que Dios le hizo a Abraham una promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que hay un montón de huesos secos, desmembrados, esparcidos sobre un valle oscuro, profundo y extenso en este mundo, que necesitan escuchar la voz de Dios. Ahora, esto que estamos estudiando nos ilustra no solamente la condición de Israel, sino nos ilustra la condición de toda la raza humana. Entonces Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Por siglos, este interrogante, esta incógnita, este misterio, se ha escuchado en el mundo de los vivientes. ¿Vivirán estos huesos? Se preguntaban, ¿Israel volverá como nación? Humanamente no. Ninguna esperanza de volver a ser nación. Y mucho menos en medio del mundo árabe, porque Palestina, el lugar donde hoy Israel está asentado, está en medio de los árabes. Imposible de imaginar que eso pudiera ocurrir. Pero cuando Dios dice que algo va a suceder independientemente de quién se encuentre en ese momento en un gobierno o en autoridad o en lo que uno pueda imaginar de poder. La respuesta del profeta es, Señor, tú lo sabes. Ahora, fíjense, notemos lo que dice el pasaje, la orden que Dios le da al profeta. El Señor del cielo y de la tierra le dice al profeta, a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos. ¿Cuánto desafío para Ezequiel? La razón cabal del juicio cabal te dice, estos huesos jamás te van a escuchar. Pero Dios le dice, profetiza, porque estos huesos van a escuchar. Y el profeta no dudó. No dudó porque era la palabra de Dios. No dudó porque fue Dios quien le dijo. Entonces dice, y profeticé como me fue mandado. Esto que estoy resaltando es para que podamos comprender lo que estaba sucediendo y lo que significa cuando una palabra sale de la boca de Dios. La palabra de Dios cuando sale de su boca, él dijo al principio en el Génesis, dice, sea la luz, y la luz fue. No hubo necesidad de que se hiciera algún tipo de reacción para que la luz apareciera. Sencillamente el Creador dijo, sea la luz, y la luz fue. Haya expansión y hubo expansión, y haya tierra seca y se separe la tierra seca del... Así fue. Así es la palabra de Dios. Así es lo que es una palabra que sale de la boca de Dios. Ahora le estaba dando indicaciones al profeta de qué es lo que tenía que decir a estos huesos secos. Y hermanos queridos, quiero repasar con ustedes no solo esta parte del Génesis, cuando Dios dijo sea la luz, sino dice las escrituras que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. La dura piedra no puede resistir al golpe de un martillo. Resistirá al principio, pero termina pulverizándose bajo el rigor del peso del golpe, la dureza del martillo. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:33, cuando el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así como el profeta profetizó, Ezequiel profetizó a los cuatro vientos y habló al espíritu, así es la palabra de Dios cuando uno lee o cuando es expresada o predicada la palabra de Dios. Es espíritu que sale de ese libro que es las Escrituras y dice, y son vida, contiene vida. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego. No hay nada que pueda resistir al fuego.
Aún el hierro se derrite ante el fuego. Y el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada, espada de dos filos, que penetra profundamente. Bueno, en esa confianza de lo que significa la palabra de Dios, el profeta Ezequiel comenzó a pronunciar su discurso. Comenzó a pronunciar su sentencia que indicaba lo que iba a suceder. Y en efecto no se hizo esperar. Comenzó a actuar y los huesos, tendones, carne, piel, ante la mirada atónita del profeta, vio como el resultado de sus palabras estaba ocasionando un gran cambio en aquel valle tan oscuro y penoso. En mayo de 1948, aquellos huesos secos comenzaron a juntarse, hueso con hueso, aparecieron tendones, cubrieron sus músculos, piel, hasta convertirse en un gran ejército y en una nación poderosa como es hoy la nación de Israel. Varios premios Nobel tiene. Es una potencia mundial en armamentos nucleares. No lo atacan porque le temen a Israel, no le temen por el Dios de Israel, porque todavía no lo conocen quién es que está detrás, sino no lo atacan porque saben que Israel realmente es una potencia mundial en armamentos nucleares y en tecnología. Pero nuestro pasaje habla de lo que significa la palabra de Dios cuando anuncia algo. Bueno, así es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Es capaz de transformar vidas, de dar vida a huesos secos, a sequedades del alma y del espíritu de las personas que están lejos de él. Hay muchas personas que buscan un alivio para sus angustias. En estos días que de la pandemia, como médico, me toca atender a un montón de pacientes que la mayoría no tienen un mal físico, tienen un mal del alma. Están temerosos de que la muerte les sorprenda. No encuentran paz en nada. Esperan que el médico les dé algún salvavidas por el cual puedan sostener una esperanza de vida. Buscan alivio. Y los que no encuentran, entonces se embotan sus conciencias con drogas, con borracheras, con diversiones. Los pobres hacen lo mismo, lo hacen con drogas más baratas nomás, pero se embotan. Una vida alejada de Dios les conduce a tener hogares destrozados. A mí me apena hoy día aconsejar a matrimonios cuando me cuentan de sus hijos, cómo se encuentran, y me da pena porque los veo así como un valle de huesos secos, sin esperanza. Familias fragmentadas. Familias fragmentadas. El divorcio ha ocasionado un terrible daño al ser humano, fundamentalmente a los hijos. Padres que desatienden sus obligaciones. Padres que abusan de sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Uno dice, ¿por qué lo harán? ¿Por qué están haciendo? Porque tienen en el corazón, en su interior, un oscuro valle escabroso, profundo, de sequedad, de huesos secos, de ninguna esperanza de vida. Por eso lo hacen. Jóvenes y adolescentes que se sumergen en Internet en este momento, buscando algo que les dé alguna esperanza de alegría. A lo mejor para hacerlos olvidar de su realidad. Me toca atender a personas así, en esas condiciones. Hay padres que saben que sus hijos están en casa y se sienten tranquilos, pero están entre cuatro paredes, no tienen idea en qué están sumergidos. Muchos de ellos están sumergidos
en estos juegos que les conducen a la parte diabólica, demoníaca. No nos olvidemos, porque lo voy a resaltar ya en este momento, que el porcentaje de suicidio no se duplicó, se triplicó en este momento. Japón tiene más muertes por suicidio que por COVID. Y muchos otros países también. Es decir, que el suicidio viene por falta de una expectativa, una esperanza, una desesperanza, que es lo que tienen. Encerrados entre cuatro paredes y es imposible de escaparse de su realidad. Estoy hablando de chicos de 7 y 9 años. El porcentaje de suicidio en esta franja etaria es impresionante. Todavía no comenzaron la vida y ya están decepcionados de la vida. Se conecta con sus amigos en forma virtual, pero sin embargo están solos entre cuatro paredes, al alcance de los depredadores que están en Internet. La Clínica Mayo ha advertido en su último boletín sobre la ola de suicidio que viene en el mundo a raíz de esta pandemia. El temor al contagio, los vínculos familiares que se han roto, porque hasta un tiempo atrás era imposible juntarse como familia. Las actividades sociales se cortaron. Mucha gente no ve la hora de volver a la cancha porque era la forma en que se anestesiaban para no pensar en su realidad. Es decir, que todo eso conduce a la humanidad al suicidio. Es decir, a un valle oscuro, a un valle lleno de huesos secos. Yo diría, qué tristeza, cuánto agobio, cuánta tristeza hay en este momento en el mundo que nos toca vivir. Cuánta tristeza. Cuántas jovencitas que tenían la esperanza de festejar sus 15 años en el año pasado, en el 2020, no lo pudieron hacer. Esta pandemia les sacó esa esperanza y entraron en depresión. Pero para mí el valle más oscuro es el valle de la no comunión con Dios. Es el valle de la falsedad de la vida cristiana. Hay muchos que son religiosos, que asisten a las iglesias, a las reuniones, a los templos, cantan, pero en realidad en su intimidad están desconectados del Señor. No hay una vida de comunión, no hay intimidad con el Señor. Son valles de huesos secos. Son como el pueblo de Israel en su primera etapa. Tienen piel, tendones, carne, están unidos los huesos, parecen que vive, pero no tienen espíritu. Dice las Escrituras, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, hallará fe en la tierra, lo que va a encontrar es un montón de gente congregadas en los locales, en las iglesias, cantando. Pero en realidad no hay vida en ellos. Estoy realmente espantado por la cantidad de evangélicos que dicen ser creyentes, pero en su interior parecen un valle de huesos secos. No tienen espíritu. Simplemente tienen forma, pero no tienen espíritu. Dice el libro de Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Que Dios te mire, que Dios tenga comunión contigo, que Dios se acerque, que Dios escuche tu oración, que Dios escuche tu adoración. No tiene nombre de la riqueza que eso significa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando esa riqueza de la vida no es provista por Dios, cuando lo que yo busco no es la bendición de Jehová, sino la riqueza de este mundo, la riqueza no permanece. He visto un montón de personas que ganaron un dineral y al poco tiempo, en 10 años, se les fueron todos por la ventana. Una enfermedad les quitó toda la fortuna. En un abrir y cerrar de ojos perdieron todo y terminaron en la cárcel algunos de ellos. Entonces puede que en esta hora, en este tiempo, en medio de mi auditorio, haya una persona que diga, me siento como en ese valle de huesos secos.
La sequedad de mi interior es tremenda. Tengo forma de cristiano, pero en realidad no hay espíritu en mí. Tal vez has permitido que el Señor haga algún cambio en tu vida, que ponga un poco de carne, de piel. Parece un ejército, una iglesia, pero le falta la presencia del Espíritu de Dios, la comunión íntima con el Señor, la comunión íntima con el Señor. Bueno, la misericordia de Dios nos permite en esta mañana estudiar este pasaje para hacernos pensar, para analizar nuestro nivel de comunión y sinceridad de comunión y de vida cristiana delante del Señor. Por tanto, dice el versículo 12, profetiza, diles, así ha dicho Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. En esta mañana Dios te habla. Y habla a tu sepulcro, aquel que te ataja, que te ata a aquello que te mantiene esclavizado en lo que estás. Puede ser droga, pornografía, infidelidad y cuántas otras cosas más. Dios no puede ser burlado. Podemos burlar a los hombres, pero a Dios no. Yo abro vuestros sepulcros, dijo el Señor. Yo abro el sepulcro y llamo a un creyente tibio. Yo abro el sepulcro y llamo a un hijo que se ha apartado del camino. Yo abro el sepulcro y estoy llamando a un esposo que está transitando por la senda equivocada de la vida de fidelidad en el matrimonio. Yo abro el sepulcro para que una esposa salga de aquello que está practicando, porque eso le conduce a la muerte. Es un llamado que Dios hace a los que están en aquel valle de oscuridad, de penumbra y de agonía. A un joven atrapado en la adicción, en las drogas, en los videojuegos. Dios quiere abrir tu sepulcro en esta mañana. Yo abro tus sepulcros. Muchos de ellos han tenido vida hace poco tiempo. Hoy no queda ni una sonrisa en ellos. Rasgos de sonrisa no queda. Toda sonrisa se ha borrado de sus labios. Toda vida de cántico se ha borrado de sus labios. No tienen esperanza. Termino con este de Marcos capítulo 2, versículos 1 y 12 al 12. Allí van a encontrar cómo en Capernaum el Señor estaba hablando. Y la gente se juntaron, porque siempre se juntan donde estaba el Señor, siempre se juntaban. Pero hay muchos oyentes y no dejan de ser más que oyentes. Y salen tal cual como entraron. Pero aquí que viene uno, un paralítico, cargado por cuatro fantásticos, cuatro verdaderamente amigos, cuatro personas que realmente vale resaltar, y lo traen y lo presentan delante del Señor. Y el Señor lo sana, lo saca del sepulcro, de esas piernas paralizadas, y le dice, toma tu lecho y anda. Queridos hermanos, termino con este hermoso pasaje de este joven que es puesto delante del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese sepulcro de piernas paralíticas? Y ahora frente al Señor, por el trabajo de cuatro fantásticos amigos, las piernas de este joven volvieron a caminar. Y quisiera que en esta mañana la voz de Dios llegue a cada corazón. Y si hoy el corazón es como un sepulcro, que ese sepulcro se abra y salgas con vida de ese sitio. La presencia del Hijo de Dios en tu vida y la comunión íntima con el Señor es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La única vida que vale la pena vivir
es la vida de comunión con el Señor y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.